y estrategias de quien posee los peones colgantes, algunos planes para jugar con peones colgantes, ya sea que estemos jugando blanca o con negra, la partida modelo que vamos a ver, y la última sería la evaluación caótica. Entonces quiero empezar con los conceptos generales. Cuando hablamos de medio juego es importante saber de qué estamos hablando, porque a veces podemos tener algún concepto y quizás no es el correcto. Entonces, dice, cuando hablamos de peones, perdón, de medio juego, dice que es la fase del juego de ajedrez que empieza tras la apertura, en el que cada jugador mueve sus piezas para conseguir dar mate al rey al rey contrario o llegar a un final ventajoso. Entonces, el concepto de peones colgantes dice que son aquellos, pongan atención aquí, son aquellos dos peones que están uno al lado del otro, sin tener peones en las columnas adyacentes. Entonces, podríamos decir de que a donde miremos dos peones y no haya columna y no haya peones a la par, esos son peones colgantes. Ahí vamos, miramos algunas posiciones de peones colgantes. Tenemos la primera, ahí vemos en la posición de los peones colgantes, igual en la segunda, en la tercera y en la última que está con un poco más de piezas, que en este caso quienes tienen los peones colgantes son las piezas negras. Entonces, teniendo eso, ya podemos pasar a un poco más a hablar acerca de los peones colgantes. Y la pregunta es importante, ¿cómo llegamos a los peones colgantes? Y la estructura de los peones colgantes surge en muchas aperturas y es muy cercana al peón aislado. De hecho, muchas estructuras de peones colgantes yacen de posición aislado, intercambios de caballos. Entonces, un ejemplo que vamos a ver en la partida se va a dar esto, de que vamos a ver un peón aislado donde se convierte en peones colgantes. Dice que esta estructura puede dar con igual probabilidad en ambos bandos. En términos generales, el bando que tiene los peones colgantes tiene mejores posibilidades de afrontar la partida de una manera más fácil. Entonces, vamos a ver algunas características y estrategias. Dice, algunas ventajas que puede tener uno es que los peones colgantes tienen ventaja de espacio. El plan principal es la ruptura o avance del peón D. Un plan opcional o secundario es realizar la ruptura en el peón de C para permitir atacar por la columna B. Las rupturas ayudan a crear un peón pasado. Todas estas cosas que estamos viendo y ya las vamos a ir poniendo en práctica cuando vean la partida. Y tenemos planes. Por ejemplo, aquí miramos una posición. ¿Quién me dice quién tiene los peones colgantes? ¿Las negras o las blancas? Las blancas, así es como dice Francisco. Entonces, las blancas tienen los peones colgantes. Entonces, algunas estrategias que podemos usar según la teoría son dos. Dice que una es atacar por el flanco del rey y dos, avanzar en el centro. Ahora, pregunta, ¿quién tiene los peones colgantes, la blanca o las negras? Blanca, correcto. Es la misma posición, solo que ahora la estamos viendo desde la perspectiva de las piezas negras. Entonces, y cuando jugamos contra peones colgantes, tenemos algunas opciones. La primera opción es cambiar piezas. Segunda, presionar los peones, bloquearlo o aislarlo. Y de último, tenemos la ruptura de peones. Estas son opciones que nos pueden ayudar a poder jugar contra los peones doblados. Perdón, contra los peones colgantes. Porque el objetivo de cuando uno tiene peones colgantes es liberar uno para que sea un peón pasado, como vamos a ver en la partida más adelante. Y la partida que vamos a ver hoy es entre dos grandes maestros,
Uno es brasileño y el otro es argentino. Enrique juega con piezas blancas y Mareco juega con piezas negras. Esto fue en un torneo que fue en Brasil. Entonces vamos a ver cómo ellos desarrollan esa partida. Okay. Entonces la partida empieza. Voy a adelantar algunas cosas porque quiero llegar al tema que queremos ver. Entonces, hasta aquí todo esto es algo que ya manejamos nosotros. A veces lo jugamos hasta en bullet. Entonces, aquí es donde quiero llegar. Entonces, aquí tenemos, si nosotros jugamos con blanca, tenemos una debilidad. Y la debilidad aquí es el peón de 4. Y el peón de D4 es un peón aislado. Por lo general, entonces, tiende a ser una debilidad. Entonces, la única forma que nosotros podamos deshacernos de esa debilidad son de dos maneras. La primera manera es, es rompiendo el centro aquí, pero vemos que ahorita no lo podemos hacer. Segunda, que este peón, el peón de B, pudiera llegar a la casilla C3 para que fueran peones colgantes. Entonces, aquí donde viene una maniobra en la partida, y es que la dama juega dama B3. Y dama B3 obliga a algo al jugador de negras y obliga a que retire el alfil o entregue a la pareja de alfil. Y entonces, aquí por lo general, lo que el jugador de negras debe hacer es capturar el caballo. Ahora, pero algunos de ustedes se pueden preguntar, pero ¿por qué capturar el caballo si quiero mantener las parejas de alfil y quiero hacer, y quiero jugar de una manera más estratégica o mantener la pareja? Entonces, lo que pasa es que si retiramos el alfil, es que le damos una ventaja, el negro le da una ventaja al blanco, y la ventaja es de que él pueda deshacerse de su debilidad, porque la debilidad ahorita es el peón de D. Es más, voy a poner el módulo aquí. Si ustedes se fijan, el alfil está en B4. Si yo retiro el alfil, miren cómo sube la barra. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sube tanto? Y es de que, porque yo logro deshacerme de mi debilidad. Entonces aquí es algo forzado que tienen que capturar. Y luego que captura el caballo, eh, no podemos capturar con el caballo como quisiéramos. Porque, porque tenemos la torre que está indefensa. Entonces aquí sería ya ventaja blanca. Entonces, lo único que puedo hacer aquí, el alfil, es capturar. Ahora, ¿qué pasa si se mueve a la casilla de 6? Entonces, igual, el plan es el mismo. Y entonces, nos estamos deshaciendo de la debilidad. Ahora, entonces, en la partida ocurrió lo siguiente. Capturaron y entonces aquí capturamos con el peón de B y ahí tenemos ya lo que llamamos peones colgantes. Entonces, como peones colgantes tenemos dos ventajas según la teoría. Uno es que tenemos ventaja de espacio. Si ustedes se fijan, se ve un poco más fácil jugar con blanca. Además de que estamos a una de desarrollar el alfil y conectar las torres. Y lo que vamos a intentar luego es intentar pasar, dejar un peón pasado. Entonces, en la partida después, el jugador de negra desarrolló su alfil. Luego, aquí es interesante porque el módulo dice que da como buena poner el caballo sin realizarlo.
Entonces, lo que hace este jugador es atacar la torre. Luego que ataca la torre, entonces la torre se mueve a la casilla E8. Y aquí viene una maniobra que es muy buena por parte del alfil. Siempre acuérdense de esto, de que si están jugando con peones doblados, pueden hacer esta maniobra. Y la maniobra siguiente es que el jugador juega alfil B5. Y alfil B5 tiene un doble propósito. La primera es atacar a la torre, pero la segunda es poder desviar o que este alfil se vuelva a mover. Y miren, en la partida sucedió de que el jugador de negra defendió con el alfil. Entonces, la maniobra siguiente es esta. Es poner el alfil en E2. Entonces, ahora, ¿qué logramos con eso? Logramos de que, nuestro peón de C pueda avanzar, como va a suceder después. Entonces, después el jugador de negra desarrolló su caballo para conectar, para luego intentar conectar sus torres. Pero aquí ya nosotros jugamos el peón de C a C4. Entonces, de C3 a C4. Entonces, si ustedes se fijan aquí, tenemos una ventaja de espacio. Y tenemos ventaja también porque estamos dominando algunas casillas que son bien importantes. Por ejemplo, la casilla B5 y D5, E5. Son casillas muy importantes porque aquí nos llevan a que si podemos romper eh, o hacer una ruptura o no. Entonces aquí, hasta el momento, hay una ligera ventaja. Y la ventaja es la que les comentaba. Tenemos espacio para poder atacar, pero también dominamos la ruptura. Porque recuerden que algo que podía hacer las negras era provocar una ruptura. Y por ejemplo, si, si aquí, por ejemplo, quisieran las negras provocar una ruptura, no pueden, porque el alfil va quedando cada vez, le quedan menos casillas para moverse. Y ahora tendríamos dominadas todas estas casillas, la casilla de A6, de C6, y entonces sería aún más ventaja blanca. Ahora, ¿por qué no podemos romper aquí también? Algunos podrían decir, pero podemos romper en el centro y vendría la jugada de 5. Y de 5 igual, obliga al alfil a retirarse y luego podemos conectar las torres y hacer una fortaleza ahí. Entonces, por eso es que esta maniobra es tan importante. Después, bueno, el jugador de negra hizo la jugada del módulo, que es desarrollar su dama para poder conectar las torres. Y a partir de aquí ya el blanco empieza a maniobrar. Empieza a mover su torre a la columna semiabierta. Ya saben, esto es importante. Cada vez que tengamos la oportunidad de que una columna esté semiabierta, de que podamos ubicar las torres. Entonces, el siguiente movimiento fue torre. Disculpa, Moisés. Sí, Bueno, sí. hay una consulta ahí, pero se salió, parece. Ajá. Continúa. Habían escrito en el chat. No, alguien levantó la mano ahí, pero se salió. Se levantó y se Ok. salió. Si alguien levanta la mano, me avisas, porfa. Lo que pasa es que a veces, como trato de estar un poco concentrado y. Claro. Ok. Entonces decíamos de que, bueno, entonces las negras juegan la torre de a D8. Aquí ellos quieren de que poder dominar este peón central. Entonces, aquí lo que hace el blanco es poder reforzar el peón. Porque es cierto de que este peón puede hacer un peón pasado, pero también si no lo protegemos puede ser una debilidad más adelante. Entonces, luego el jugador de negra juega caballo F8, que según
el módulo es una imprecisión. Y entonces, aquí no sabría decirles el por qué, porque no soy tan especialista en estas cosas. Y entonces, creo que ya sé por qué. Lo que pasa es que este caballo está dominando esta casilla. Entonces, al moverse, le da la opción de que el blanco pueda jugar caballo 5 y poder estar dominando estas casillas que son importantes para el caballo. Entonces, vemos que también está atacando el alfil. Y entonces, porque si ustedes se fijan, una pieza que es bien activa por parte de las negras es este alfil. Y entonces, cuando jugamos caballo es 5, lo que hicimos es retirar la pieza que está un poco más activa. Después en la partida, estas jugadas son interesantes también, porque parecieran que son tontas, pero en realidad tienen un propósito. Aquí, con la jugada de alfil F1, hacemos dos cosas. Uno, defendemos el punto G2, pero también le damos paso a la torre. Y esta torre, miren el propósito que tiene. La torre puede venir a la casilla 3 y luego ubicarse en la columna G para presionar el enroque de las negras. Porque se acuerdan que una de las características que podíamos hacer cuando tuviéramos peones colgantes es que podemos atacar al rey. Entonces, esa es una opción. Cuando jugamos alfil F1 es una opción. Entonces, luego el jugador de, de negras quiere cambiar este caballo porque hasta el momento es una pieza bastante activa y entonces que también domina casillas importantes. Entonces, por ende, él busca el cambio. Y entonces, ahora pasa, jugamos F3. F3 sirve para dominar las casillas, los saltos del caballo que está en F6. Entonces, F3. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo, el negro captura? Aquí no hay problema. Aquí capturamos con torre. No capturamos con el peón, porque si no le dejaríamos debilidad. Entonces, pero el caballo tiene otras intenciones y es venir a molestar aquí. Entonces, después el jugador de blanca, aquí, según el análisis de la partida, creo que es una de las pocas imprecisiones que comete el jugador de blanca. Y comete esa imprecisión porque según el módulo era mejor jugar la dama de 3 para centralizarla. Pero él comete la imprecisión de mover su alfil. Entonces, si ustedes se fijan, sigue la lucha por quitar este caballo. En la siguiente jugada, entonces el jugador de blanca cambia su caballo. Y aquí, según las máquinas, hay un error también. Eh, Estuve viendo el análisis de la partida y ellos aconsejaban tomar con dama. Que con dama era un poco más saludable. Y al tomar con torre, pasa a ser luego una debilidad porque van a ver de que cómo el jugador de la blanca logra clavar estas torres que están aquí. Y entonces ahora jugamos dama C2 con el propósito de poder golpear aquí con el alfil. Entonces el rey se mueve a la casilla H8. Entonces luego, si ustedes se fijan, los movimientos que tiene la dama, aparentemente son movimientos como que no decís nada, pero cada movimiento de dama es un movimiento muy importante que va haciendo el jugador de blanca. Aquí mueve dama F2, intentando sacar la pieza más activa que tiene en ataque el jugador de negra. Y entonces aquí juegan a defender su caballo. Y luego viene una jugada que es bastante
bastante brillante. Y es aquí donde toma importancia los peones colgantes. Entonces, decíamos de que anteriormente el propósito de los peones colgantes, uno era poder crear un peón pasado, pero dos, atacar poder crear una ruptura. Ahora, ¿por qué es una buena jugada esta? ¿Y por qué el negro no puede caer en la ruptura? Porque ¿qué pasa si hacemos E, E por D? Miren lo que pasa. Hay una jaque y entonces es forzado y ahora aquí ganamos piezas. Entonces, por eso es que el D5 es una jugada brillante. Y entonces aquí toca, entonces lo que hace el negro es, según la teoría, es atacar y tratar de desviar los peones. Si ustedes se fijan, este peón que está en C4 es el que está sosteniendo al peón de D. Entonces el jugador busca cómo atacar esa, esa debilidad. Y aquí viene eh, una jugada aparentemente inofensiva del alfil, pero si ustedes se fijan, la importancia de estos alfiles es que tienen un dominio total de todas sus casillas. Entonces, y por ende lo hace que sea súper peligroso. Y recuerden que el jugador de negra sigue sin poder hacer la ruptura. Porque si él come, el mismo plan. Entonces, por eso él no puede efectuar la ruptura. Entonces, y le da tiempo al jugador de blanca de poder ubicar bien sus piezas. Luego viene una jugada algo desesperada. El jugador mira de negra que hay demasiada presión aquí y de que luego esta dama se va a ubicar en G3 y entonces hace todo lo posible por defender el punto. Pero vemos ahora de que ahora sí viene la ruptura. Y esta ruptura es importante porque aquí estamos abriendo más chances de que pasar nuestras piezas al ataque y ya poder consolidar la ventaja que se tiene. Entonces el jugador captura. Aquí está otra jugada brillante. Cualquiera de nosotros hubiera capturado el peón, pero capturar el peón hubiera sido un error. ¿Por qué hubiera sido un error? Por lo siguiente. Entonces, si hubiéramos capturado, por ejemplo, torre por 6, entonces viene esta jugada. Y esta jugada es muy importante porque nos obliga a que tengamos que, que cubrirnos. Y entonces ya lo que habíamos hecho pierde importancia porque hemos perdido ya la ventaja que teníamos. Y también hemos logrado que las negras tengan un contrajuego. Porque este alfil, aunque tiene pocas casillas, pero también mira a este punto. Y luego la dama también puede ubicarse en G5. Y ustedes saben que dama con caballo eh, hacen una buena combinación. Después habría descubiertas también. Entonces, por eso es que la jugada capturar con torre, el peón, no es muy buena. Mientras que el jugador de blanca hace otra jugada brillante y es poner su torre. Ahora, ¿qué pasaría si el jugador si las negras capturan? Entonces, capturamos y atacamos y a la vez este caballo se está quedando aún eh, con, poca, con pocos movimientos. Entonces, el jugador de negra creo que no acepta el cambio. O sí lo aceptó en la partida y movió ahí. Entonces, y ahora viene otra jugada brillante. Y es que esta jugada brillante es salvaje porque nos obliga a que podamos tomar una decisión. Si retirar el caballo, si hacer cambio de dama.
porque estos dos alfiles están dominando todo. Y entonces, y esto hace de que, por ejemplo, este peón que está en G7 es un peón que está clavado y no lo podemos mover para defender a nuestro rey. Y entonces aquí lo que hace el jugador de negro es retirar su dama. Luego viene la jugada, otra jugada brillante y es esta. Y esta jugada tiene un propósito. Y el propósito es poder desviar a la dama. Aquí desvía a la dama. Entonces, y no puede capturar porque estaríamos unas pocas jugadas de jaque mate. Creo que en la partida él captura, le capturan el caballo y ahora él se rinde. ¿Por qué se rinde? Porque no puede defender el mate. No puede jugar, subir el peón porque está clavado. Y tampoco, la única jugada media razonable que puede hacer es H6. Pero al hacer H6, dama por H6 y hay mate. Entonces, esta jugada de torre de 7 es muy buena. Más, es la jugada que pone el clavo en el ataúd para las negras. También, bien pudiéramos haber dicho, pero puedes jugar aquí. Pero el problema es de que ya perdemos demasiado material y también hay demasiada presión sobre esta casilla. Y entonces aquí las negras abandonaron. Después que comieron en la torre, abandonaron. Entonces ahí vemos la importancia de que cómo poder jugar cuando tenemos peones colgantes, cuáles cosas no debemos hacer. Y una de las cosas que no debemos hacer es cambiar piezas. El negro siempre va a buscar cómo cambiarnos piezas porque él quiere podernos atacar los peones colgantes. Pero si tenemos nuestras piezas activas y sobre todo los alfiles bien ubicados, pues vamos a tener mayores chances en la partida. Es todo, Álvaro. So, ok, ok. Y no sé si hay consultas, dudas, comentarios antes de pasar a la actividad. Henry, que siempre tiene preguntas. ¿Aló? Ok, bueno, Moisés, te diría que si podés hacer un último repaso, ya para ir preparando la actividad, como que los puntos críticos. Y sería bueno también como remarcar cuáles son los planes para ambos jugadores, o sea, tanto para el que está jugando con los panes colgantes como el que está luchando contra ellos. Lo último ya para iniciar la actividad. Ok, ya sabemos entonces de que los peones colgantes son dos peones, pero que en las columnas adyacentes o en las columnas a la par no hay peones. Eh, Siempre que nosotros estamos jugando una partida debemos valorar qué tipo de medio juego estamos jugando, si estamos jugando con peón aislado o si estamos jugando, qué sé yo, pero podemos siempre evaluar qué estamos jugando. Entonces, en este caso, ya sabemos de que si tenemos posiciones parecidas a esta, donde están dos peones, eh, sin, sin peones en las columnas adyacentes, estamos jugando una estructura de peones colgantes y ahí saber cómo jugar. Y entonces, después damos algunos planes. Cuando jugamos con blanca es atacar en el flanco del rey, avanzar en el centro. Ya sabemos de que el objetivo principal es poder crear un peón pasado cuando tenemos peones colgantes. Y si jugamos con negra, tenemos que procurar estas cosas. Cambiar piezas, presionar los peones, eh, buscar cómo bloquearlo o aislarlo, porque ya sabemos que un peón bloqueado o doblado o aislado es más débil que los peones colgantes. Y la última, buscar ruptura. Y en el caso no están jugando con peones aislados. Ajá, Henry.
Es que yo tengo mi duda sobre. Hay monstruos solo con los peones colgantes en la casilla D4 y C4. Sí, Sí se puede dar en otra apertura, porque, o como dice usted, de que uno está detrás del otro, pero yo he hecho juegos donde con Catalana los dos ujú, peones se quedan ahí, no los tocan y así terminan al final de la partida. sí. Es que más que todo tenés que ver, Henry, a dónde están ubicados los peones. Porque también hay gente que se dedica a cambiar las piezas y no, por no ir a un juego demasiado complicado, entonces cambian piezas y buscan cómo llegar lo más rápido al final. El problema de llegar al final con peones colgantes es que son una debilidad porque se pueden atacar de manera rápida. Y si no tienes piezas que lo defiendan, entonces se vuelven un poco vulnerables por eso. Pero también pueden, por ejemplo, dos peones, peones colgantes también pueden estar ubicados en la casilla D4 y E4 también. No meramente tienen que estar en la casilla 6 y en la casilla D. Con lo que me dijo ahorita, entonces, en mediojuegos son como ventaja y en finales una desventaja, algo así. ¿Sí? Es más fácil jugar. Porque mira, vamos a poner un ejemplo. Vamos a limpiar el tablero. Eh, me está cargando esta página. El comentario ahí, el de Francisco. Lo pasado es un criminal que debe ser encerrado bajo llave. Las medidas suaves, tales como la vigilancia policial, no son suficientes. Yesewich. Efectivamente, fue un Por pasado ejemplo, aquí peligroso. Te perdimos, creo, Moisés. Se escucha como ruso. o Aló, sea, aló. parece que se cayó la conexión. Sí, pero ya te escuchamos. Porque estoy esperando reconectar eso. Ok. Por ejemplo, Henry, si llegáramos a una posición como esta, en la imagen 2 donde tenemos a los peones con sus reyes, aquí es más fácil jugar con negra. Una, porque tenemos islas de peones en las cuales están unidas, y aquí tenemos debilidades. Tenemos este peón, que está solo, el peón de A2, y después tenemos los peones colgantes. Entonces, si tuviéramos que jugar este final y vos lo pones con el módulo, es un poco más sencillo jugar. Lo que pasa es que esta posición nace desde una posición con piezas. Lo que pasa es que aquí es solo a modo de ejemplo, para entender el concepto de los peones colgantes. Listo, pues bueno, podemos pasar a la actividad. Y entonces, por ahí le estoy pasando el link. Ya se pueden ir conectando. Después dejar de compartir, Moisés.
Listo, tenemos dos. Sale el Francisco que siempre entra, el Tere. Sí se escucha. Se escucha la música de ahí el par. Sí. Yo no la escucho. Ok. Señores, Atleri va a entrar. Luis Fernando. Ok, solo dos hasta ahora. Ok, listo, Atleri. El actual campeón y bicampeón de los circuitos. Ok, tenemos tres. Solo repartir sobre los lugares, parece. Ok. Vamos a dar unos 40 segundos más. Si no, pues entramos con los que están. Kevin, no sé si vas a entrar. Y el plan se salió más bien. Kevin, si vas a entrar, el link está en el chat. Ok. Bueno, muchachos, no sé si me ayudas a leer las preguntas Sí. y las respuestas. Tal vez de pronto ir explicando si alguno no se entiende. Empezamos. Ok, La esta pregunta es está así. una pregunta de prueba. Dice, ¿qué país ganó las Olimpiadas de ajedrez en la categoría masculina en el 2022? O sea, las acaban de pasar hace poco. ¿Qué país? Estados Unidos, India, Nicaragua, Uzbekistán. Uzbekistán. La primera está sin punto, ¿verdad? Sí, sin punto. Ok. Acaba de conectar Doña Nazaret. Bien, Nazaret. Si entra a la actividad, ahí está el link en la descripción, en el chat. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ok. Ok, esta pregunta era de prueba. Vamos a ver Parece quién. que Altieri no contestó, parece. El actual campeón. Bueno, listo. Ok, quedamos con la pregunta ya. Identifique cuáles de las imágenes contiene plumones colgantes. Tenemos la imagen A, la B, la C y la D. Entonces ahí dice A y B, ACD, BCD, todas son correctas. Okay. Aquí hay que cuidarse bien, ¿verdad? No voy a hacer una letra. No agarre mal.
tenemos a alguien que va a estar verificando las letras, parece. Alguien no está contestando, si no estoy mal. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Sí, y que son los dos. Ok, cuidado con todas son correctas. Me parece que era bueno, la B. La Improvement 6 y Improvement 5, que no era verdad, ¿no? Muy sé. Sí, sí. Sí, NASA no está contestando, parece. Ok, bien de pregunta. ¿Verdadero o falso? Dice, los peones colgantes son aquellos tres peones unidos que están uno al lado del otro, sin tener peones en las columnas adyacentes. Ok. Tres peones unidos, uno al lado del otro, sin peones en las columnas adyacentes. Ok. Las respuestas, cuidado ahí. Creo que la palabra 3 ya debió haber causado ¿Y Henry qué le ha pasado? Don Henry. Bueno, se olvidó que eran solamente dos, ahí parece el máster. Siguiente pregunta. Don Dice, Moisés. en el medio juego de cada jugador mueve sus piezas para conseguir dar mate al rey contrario o llegar a un final ventajoso. Okay. Una pregunta bastante general, ¿verdad? Tenés que jugar ajedrez, único requisito. Sí. Listo. Un regalo de Moisés ahí. Ok, Altieri en primer lugar. Bien. Nos quedan cuántas, tres preguntas. Okay. La escritura de peones colgantes puede darse con igual probabilidad en ambos bandos. Okay. Uy. Recordemos que pueden surgir de varias aperturas, ¿verdad? No necesariamente las blancas o las negras que les pueden presentar. Y José Francisco, que se le fue arriba Altieri. Y nos quedan dos preguntas. La escritura de peones colgantes surge en muchas aperturas y es muy cercana al peón aislado. Bien. Bárbaros. Y última pregunta. Francisco a la cabeza, Altieri y NASA. Henry no volvió a entrar, parece. Henry, ahí te compartí el nuevo link. Bueno, vamos a la última. Don Moisés. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? Algunos planes para jugar contra los peones colgantes tienen en la A cambiar piezas, presionar, en la B tienen cambiar piezas y ir al ataque, bloquear los peones aislados, en la C cambiar piezas, ir al ataque, jugar de manera ruptura de peones. Bueno, me parecía que es la más compleja, pero Sí. 100% de efectividad, qué bárbaro. Bueno, quiero saber quién quedó de primero, pero vamos a averiguarlo. Oye, nada más ahí, 4 de 7. Altieri, bárbaro. Arrancaron ahí el podio. Y a diferencia de una pregunta, únicamente por velocidad, tenemos a Francisco. Bárbaro Francisco. Solo
una errada y 6 correctas. Bien. Bueno, entonces, señores, recuerden que ahorita nace con Bolo punto, Altieri 2 y Francisco 3. Y nada, algunos comentarios antes de irnos. Moisés, Henry, Francisco, el campeón de hoy. Pues Moisés, unas palabras de despedida. Gracias a todos por aguantarme estos minutos y espero que se motiven también a los que no han podido dar una charla, una clase, de que lo podamos hacer, de que todo es cuestión de proponerse, investigar algo y leer y podemos hacerlo. Exactamente. Y no nada, gracias a vos más bien, Moisés, por el tiempo. Es la primera sesión con diapositivas, además, así que nada, yo sé que el tiempo invertido. Y nada, pues espero que todos hayamos aprendido algo, ¿verdad? Y nos vemos el próximo viernes, señores. Nos vemos. Adiós.